Bueno, muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Lo que vamos a desarrollar hoy es la clase correspondiente a la unidad número 5 del curso de topografía. El tema que vamos a desarrollar en esta clase son métodos planialtimétricos y en concreto taquimetría numérica, el cálculo de la confección de los planos. Si me permiten, voy a compartir un PowerPoint para empezar el desarrollo de la clase. Un segundito, por favor. Díganme, por favor, si hay algún inconveniente. No se debería estar viendo en la presentación. Se ve. Sí, correcto. Bueno. Se ve bien, sí. Muy bien, gracias. Entonces, el tema, como les adelantaba, que vamos a desarrollar son métodos planialtimétricos, en concreto el tema de taquimetría. Resumen más o menos un índice de lo que vamos a desarrollar en la clase va a ser el concepto de levantamientos planialtimétricos, la idea y el principio de taquimetría, en particular la taquimetría numérica. Vamos a ver en qué principio geométrico se basa y cómo se resuelve. Y vamos a ver cómo se abordan los cálculos de resultados para obtener resultados del relevamiento. Vamos a hablar de algunas tareas de campo para el levantamiento, los instrumentos necesarios, los métodos que se utilizan normalmente, tanto levantamientos taquimétricos con métodos estadimétricos y levantamientos taquimétricos con métodos electrónicos. Vamos a hacer algunos comentarios. Finalmente vamos a hablar de la confección del plano, es decir, la utilización de los datos relevados para la construcción de documentos cartográficos, y vamos a cerrar con un breve repaso, resumen de lo que vimos, y algunas conclusiones o comentarios respecto a estos temas. Para ampliar los temas que vamos a tratar en la clase y lo que se va a ver en la presentación, pueden dirigirse a los apuntes y material didáctico de la cátedra, que van a encontrar dentro de la plataforma de la cátedra, del aula virtual, así también como libros que están tallados en pantalla, de Chuy Capaz, José Domínguez García Tejero, Müller. En general, la mayoría de estos libros están en la biblioteca de la facultad. Cualquier duda al respecto, si necesitan más material ampliatorio, podemos charlarlo y les puedo proveer algún material o apunte extra. Bueno. Como siempre, si tienen dudas, no hay problema en que me detengan, aclaramos lo que haga falta, no es molestia. Vamos a arrancar entonces con el tema de levantamientos planialtimétricos, y para esto vamos a ver de qué se trata, voy a intentar aclarar de qué se tratan. Recordemos que los levantamientos topográficos, en realidad, se realizan con el fin de determinar la configuración del terreno, la posición de distintos elementos sobre la superficie de la Tierra, elementos naturales o artificiales, instalaciones construidas por el hombre. En un levantamiento topográfico, lo que se va a hacer es tomar los datos necesarios para realizar la representación gráfica o la elaboración de mapas, puede ser cartografía con estos datos. En el caso particular de los levantamientos planialtimétricos, lo que vamos a hacer es combinar dos técnicas ya vistas topográficas, la técnica planimétrica y la altimétrica, es decir, vamos a determinar planimetría y altimetría relacionando puntos en el espacio tridimensional, ¿sí? Es decir, relevando las coordenadas planas y el valor de la cota o la altitud de un punto con respecto a un plano de comparación o a un punto de referencia dentro del levantamiento. El objetivo final de este tipo de levantamientos va a ser la determinación de curvas de nivel, por ejemplo, la de puntos acotados, para elaborar mapas de pendientes, para realizar anteproyectos de obras, canalizaciones para desagües, riegos, y para la determinación de áreas productivas, improductivas, ¿no? Vamos a analizar un poquito cuáles son los alcances de estas técnicas y, bueno, brevemente podemos comentar las precisiones a las que se puede alcanzar. Entonces, entendiendo el concepto de levantamiento planialtimétrico, vamos a ver cómo lo podemos resolver utilizando taquimetría, ¿sí? Para esto vamos a definir qué es taquimetría, el concepto y el principio.
Taquimetría, la taquimetría, digamos, la etimología de la palabra, proviene del griego takis, rápido, y metron, que es medida. Es decir, es un procedimiento topográfico en el cual vamos a obtener puntos del terreno de forma simultánea, tanto por coordenadas polares y alturas, utilizando el mismo instrumento, ¿sí? Es decir, de forma bastante productiva, ágil, dinámica, se van a obtener tanto las coordenadas planas como la altura de los puntos que queramos relevar. Clásicamente, vamos a hacer una aclaración, clásicamente esta metodología de trabajo se realizaba con teodolitos, con mira vertical, con plancheta, aliadas y miras, con niveles, pero bueno, a partir de los años 90 empiezan a aparecer de forma mucho más accesibles en el mercado lo que se denomina estaciones totales, ¿sí? Electrónicas, que son equipos de tamaño reducido que van adquiriendo un costo accesible y que tienen funciones preprogramadas, ya incluidas, que permiten realizar el proceso de levantamiento taquimétrico tradicional de forma mucho más ágil, ¿no? Entonces, las técnicas tradicionales, utilizando teodolito, por ejemplo, se vienen desplazando con el uso de estos nuevos instrumentos, pero es fundamental entender los principios de la metodología para poder aprovechar y utilizar y explotar de forma mucho más eficiente los equipamientos actuales y las tecnologías actuales. Entonces, ese es el fundamento principal por el cual vamos a desarrollar un poco la historia y la metodología tradicional para luego hacer la aclaración de cómo se trabaja de forma más productiva, digamos, con instrumentos más modernos. Bueno, entonces para empezar a hablar de taquimetría, lo que vamos a necesitar es entender el método de medición de distancias y la medición de ángulos horizontales y verticales, ¿sí? Entonces, en la taquimetría, la medición de la distancia se va a realizar a través de un método que se denomina método estradimétrico, en el cual lo que vamos a hacer es obtener una distancia desde nuestro punto de estación, donde se encuentra ubicado un punto de referencia, donde se encuentra ubicado nuestro instrumento, a un punto de interés, en el cual vamos a ubicar una mira. Esta mira es visualizada utilizando un anteojo que posee, además de la cruz de colimación, un par de hilos, que llamamos hilos distanciométricos o estadimétricos horizontales, que son equidistantes al hilo horizontal central, ¿no? Al visar o visitar una mira estadimétrica, lo que se encuentre dispuesta verticalmente en el punto que nosotros querramos relevar, lo que vamos a visualizar son los dos hilos intersectando la regla o la milla, ¿no? Un hilo superior y un hilo inferior. Si nosotros calculamos o determinamos la distancia sobre la mira observada con la intersección de esos hilos, lo que vamos a obtener es una distancia en centímetros, que multiplicada por una constante, usualmente 100, después vamos a ver detalles sobre esta constante en función de los distintos instrumentos, nos va a indicar una distancia entre el eje vertical del instrumento y la mira. Es decir, este método nos va a permitir de forma indirecta obtener la distancia entre el instrumento y la mira, observando por el anteojo esta regla graduada. ¿Bien? Bueno, la taquimetría en realidad es un método tradicional que tiene también una posibilidad de ser ejecutada de forma gráfica, utilizando plancheta y aliada. No vamos a desarrollar ahora detalle de este instrumento, pero lo comento como para entender por qué llamamos taquimetría numérica, porque existe otro tipo de taquimetría, que es la taquimetría gráfica, y bueno, pueden también encontrar detalle en la bibliografía que está propuesta. Con respecto a la taquimetría numérica, vamos para empezar a entender este mecanismo, este método de relevamiento, tenemos que entrar un poquito más en detalle en las características generales de la estadimetría, ¿sí? Porque lo que nosotros dijimos es que necesitábamos obtener ángulos y distancias a través de la observación de una mira con un instrumento óptico. Entonces, vamos a valernos de la estadimetría para la determinación de esta distancia.
La estadimetría va a ser el procedimiento que se utiliza para la medición indirecta de distancias y va a consistir en el uso combinado de un anteojo telescópico, ¿no?, que puede ser encontrado en un nivel óptico o en un teodolito, por ejemplo, con dos hilos en su retículo, un hilo superior, un hilo inferior, que son horizontales y equidistantes al hilo medio. Estos hilos se llaman hilos estadimétricos, y el uso de una mira graduada, en metros, decímetros, centímetros, que se va a denominar estadal, ¿sí? Entonces necesitamos el instrumento óptico y la mira, ¿sí? Entonces el proceso de hacer medidas con estadimetría va a consistir en observar con el telescopio la situación aparente de estos hilos estadimétricos en la mira, ¿no?, que se va a encontrar en el punto de interés, sostenida de forma vertical, y el intervalo, entonces, entre estos hilos estadimétricos nos va a permitir hacer las lecturas. Las lecturas que se pueden observar se van a llamar intervalo de estadimetría o lectura de estadía, y esta distancia va a ser una función directa de la distancia entre el instrumento y la mira, ¿sí? Entonces, lo que observemos en la mira va a ser una función de la distancia que nos encontremos entre el instrumento y la mira, ¿sí? Bueno, para hacer entonces un análisis un poquito más detallado del funcionamiento o del principio de estadimetría, vamos a hacer un análisis geométrico, ¿no? Para esto podemos hacer una simplificación de la construcción, digamos, geométrica del instrumento óptico y la mira, analizando este juego de triángulos, este gráfico que estamos viendo en la diapositiva, y vamos a valernos del principio geométrico que establece que los triángulos semejantes, en los triángulos semejantes los lados homólogos son proporcionales, ¿sí? Podemos hacer la salvedad también de que esta simplificación, digamos, de la geometría del instrumento y de la mira es con fines didácticos. Si ustedes van a la bibliografía van a encontrar que, dependiendo del tipo de instrumento que se utilice, esto puede llegar a ser más complejos, una construcción más compleja, pero para fines conceptuales y que se entienda claramente el principio de la estadimetría es suficiente, y luego vamos a hacer las aclaraciones pertinentes. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar esta construcción geométrica sencilla para modelar, digamos, la situación de la medición estadimétrica, ¿sí? Entonces, si lo que nosotros pretendemos medir es la distancia entre el punto A y el punto B, suponiendo que en el punto A se encuentra nuestro instrumento y en el punto B la mira, lo que nosotros podemos hacer es el análisis de estos triángulos semejantes, ¿sí? Y lo que vamos a observar es que si pretendemos medir la distancia AB, lo que vamos a hacer es trazar dos rectas, una recta CD y una recta C mayúscula, D mayúscula, perpendiculares a la distancia AB, ¿sí? Y entonces se forman los triángulos semejantes A mayúscula, C minúscula, D minúscula, y el triángulo A mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, ¿sí? Y entonces podemos plantear la proporcionalidad entre estos triángulos semejantes, ¿sí? La distancia AB es proporcional, con respecto a la distancia CD, es proporcional a la distancia A mayúscula, B minúscula, con respecto a la distancia C minúscula, D minúscula, ¿sí? AB es la distancia que se desea medir, CD va a ser la parte de la mira comprendida entre la imagen de los hilos estadimétricos, ¿sí? La imagen que vamos a ver a través del anteojo, que son los puntos C y D en la retícula, y lo que tenemos como la relación AB sobre CD va a ser una constante de cada aparato, que va a depender de las características del anteojo, ¿sí? Dijimos anteriormente que podía ser simplificado un número como 100, por ejemplo, pero en distintos tipos de instrumentos, esta constante también puede llevar, digamos, una constante aditiva que en general hay que determinarla, y hay procedimientos para su determinación, y van a depender concretamente de cada instrumento en particular. Nosotros podemos simplificar, la mayoría de los instrumentos modernos tienen un tipo de construcción óptica que permiten que esta simplificación que estamos haciendo sea real, es decir, esta constante es única, no existe la constante aditiva, y es de un número sencillo como por ejemplo 100 o 200, depende del instrumento. Bueno,
Entonces, entendiendo el funcionamiento el principio de la estadimetría, podemos observar cómo se aplica para la determinación de una distancia considerando una visual horizontal, ¿sí? Es el principio en el que se basa la medición de distancias con una mira vertical y los estadimétricos en un nivel, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es tener una visualización perpendicular, digamos, de la mira. ¿Bien? Entonces, analizando el principio geométrico que vimos anteriormente, podemos ver la resolución geométrica por este método en el gráfico que estamos viendo en pantalla, donde tenemos el instrumento apuntando a la mira, ¿sí? Y la visual es perpendicular a la mira. ¿Bien? Este es un caso específico en el cual tenemos, por ejemplo, en utilización de un instrumento como un nivel. ¿Bien? Entonces, para hacer la resolución y la determinación de la distancia D, que es la distancia reducida sobre el terreno, lo que nosotros podemos hacer es utilizar el principio que vimos anteriormente, la relación entre estos triángulos semejantes, y podemos determinar que la distancia reducida D sobre la distancia entre hilos, la distancia horizontal, perdón, la distancia, el intervalo de la mira interceptada, es igual a la distancia focal del instrumento sobre h, que son distancias propias del instrumento, ¿sí? Entonces, si despejamos la distancia reducida, lo que vamos a obtener es que es igual a f sobre h, h minúscula, por el h mayúscula, que es la distancia, el intervalo de la mira interceptada. Vamos a ver entonces que la relación FH es una constante, como dijimos anteriormente, que se llama constante distanciométrica, se la denomina comúnmente constante K, y que generalmente tiene un valor de 100 para simplificar los cálculos de la distancia. Entonces los instrumentos óptico-mecánicos están diseñados de forma tal que esta constante se realiza o se materializa, digamos, de forma más sencilla para facilitar las tareas de cálculo. Entonces, la distancia reducida entre el punto A y B va a ser igual a K, es la constante distanciométrica, por H, que es la distancia entre la distancia determinada sobre la mira por la intersección de los hilos estadimétricos con la propiedad, ¿sí? Con la regla graduada. Entonces, cuando la visual es horizontal, es decir, la normal a la mira, es la visual, la distancia D va a resultar, o la distancia reducida, va a resultar de la multiplicación del intervalo de la mira, ¿sí? Y entre los dos hilos, y la constante K, ¿no? Del instrumento. Si hay alguna duda, o si hay algún comentario, no duden en interrumpirme, o si voy muy rápido, necesitan que vaya un poco más despacio, me avisan. Bueno, ese era el caso entonces en el cual teníamos la visual perpendicular a la mira. Esto se da generalmente en terrenos un poco pendientes, pero si tenemos la necesidad de realizar relevamiento en un terreno un poco más movido, más quebrado, lo que vamos a tener, lo vamos a encontrar es que las visuales horizontales no van a ser, no nos van a poder permitir la observación sobre la mira, sobre la regla graduada. Entonces, lo que vamos a utilizar es, o vamos a recurrir a la medición con una visual inclinada, ¿sí? Vamos a hacer una medición estadimétrica de la distancia D con una visual inclinada. Que graficando esta situación, la podemos ver acá en el esquema que encontramos en la diapositiva, donde tenemos el instrumento estacionado en el punto A y la mira en el punto B que queremos determinar, la altura, y cuando nosotros bisectamos la mira, vamos a necesitar, por cuestiones prácticas, realizar una visualización inclinada, ¿sí? Una visual inclinada, y entonces lo que vamos a encontrarnos es que la distancia D, que era la distancia entre el instrumento y la mira, no se puede calcular aplicando la fórmula anterior,
porque la visual no es normal a la mira, ¿sí? Entonces, el intervalo entre los hilos estadimétricos va a ser mayor que la distancia que obtendríamos con visual horizontal, ¿sí? Entonces, para calcular la distancia D, lo que vamos a hacer es reducir o deducir la relación que vamos a tener entre el intervalo de hilos estadimétricos verticales, de la mira vertical, que es este intervalo H, que tenemos acá, con la relación que existe entre esta distancia H y esta distancia H', ¿no? Que representa el intervalo de la mira si esta estuviese colocada en forma perpendicular a la visual, ¿sí? Es decir, inclinada un determinado ángulo alfa con respecto a la vertical, ¿sí? Este ángulo alfa que es equivalente a este ángulo alfa de altura, ¿sí? De la visual que estamos realizando a la mira. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es calcular estas distancias y utilizar esta construcción geométrica para finalmente llegar a la determinación de la distancia reducida y la diferencia de altura entre el punto A y B. Entonces, si analizamos en detalle este pequeño triángulo rojo que vemos acá en la diapositiva, podemos decir que este triángulo es aproximadamente un triángulo rectángulo, por lo tanto, podemos trabajar con la relación entre sus lados, por trigonometría básica, y podemos decir que el coseno del ángulo alfa es igual a h' sobre 2, h mayúscula prima sobre 2, que es este lado, sobre h sobre 2, ¿sí? Que es este tramo de la mira, ¿sí? Bueno, como tenemos h' y h sobre 2, podemos simplificar los dos, y entonces nos queda que el coseno de alfa es aproximadamente igual a h' sobre h, ¿sí? Así podemos despejar esta distancia de este lado del triángulo, la mitad, digamos, de la distancia entre h y la proyección, considerando la mira inclinada como h por el coseno de alfa, ¿sí? Entonces, h' es igual a h por el coseno de alfa. Entonces, con esta determinación podemos calcular la distancia d, que es la distancia considerando la mira perpendicular a la visual, ¿sí? Como una constante k, que es lo que vimos anteriormente, por h', que es esta distancia, ¿sí? Entonces tenemos la distancia suponiendo la mira perpendicular a la visual. Entonces, luego, como nosotros ya calculamos h', podemos hacer el reemplazo, ¿sí? Y podemos ponerla en función de la verdadera distancia h, que es la que obtendríamos sobre la regla, ¿sí? Entonces tenemos que d es igual a k por h', y es igual a k por h por el coseno de alfa, ¿sí? Que es el h' que determinamos anteriormente. ¿Bien? Entonces así tenemos la distancia d calculada en función de la constante y el h. Una vez obtenido este valor de d, la distancia que nosotros necesitamos es la distancia reducida, la distancia d mayúscula, la distancia reducida entre los puntos A y B, si recuerdan. Entonces la podemos calcular como d, distancia inclinada, d minúscula, por el coseno de alfa, ¿sí? Y como ya determinábamos anteriormente, d minúscula en función del ángulo de elevación y el h, digamos la distancia entre los hilos sobre la mira, lo que vamos a obtener es que d es igual a k por h por el coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Es reemplazando solamente d por el valor de d minúscula por el valor de d minúscula que habíamos obtenido anteriormente. Entonces esto nos permite determinar la distancia reducida, ¿sí? Utilizando la constante del instrumento, lo que leemos como diferencia entre la lectura superior y la lectura inferior de los hilos estadimétricos, y el coseno cuadrado del ángulo de elevación, ¿sí? Entonces así obtenemos la la distancia reducida utilizando una visual inclinada. ¿Bien? Bueno, luego lo que nos interesa también es calcular el desnivel, delta AB, ¿no? Que llamemos acá en esta construcción geométrica, que nos permite determinar la diferencia de altura entre los puntos A y B, ¿no? Tenemos un punto de altura conocida, lo que queremos obtener es la altura del punto incógnita donde tenemos nuestra mira. Entonces, para eso, utilizando, como les decía, esta construcción geométrica, lo que vamos a hacer es determinar una distancia intermedia, delta prima,
que es la distancia entre el eje del instrumento, del plano, que define, por ejemplo, el teodolito. Entonces calculamos esta distancia, delta prima, ¿sí?, como la distancia d reducida, ¿sí?, es esta misma distancia que tenemos acá, por la tangente del ángulo alfa, ¿sí? Y entonces calculamos esta distancia. D por la tangente de alfa nos da esta distancia que tenemos acá, delta prima. Luego podemos deducir que la altura del instrumento más este delta prima va a ser igual al desnivel más la lectura del hilo medio, ¿sí?, que tenemos acá. Sería esta distancia que tenemos acá. Altura más el hilo medio más el delta AB va a ser igual a la altura del instrumento más el delta H' que calculamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, podemos despejar el desnivel y nos quedaría como delta prima más la altura del instrumento menos la altura del hilo medio. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos este delta prima en función de la distancia y el ángulo de elevación, nos queda que delta, o el desnivel, va a ser igual a la distancia reducida por la tangente del ángulo de elevación más la altura del instrumento menos la lectura del hilo medio. Luego podemos reemplazar con las fórmulas que obtuvimos en el paso anterior la distancia reducida por la constante k por h por el coseno cuadrado de alfa por la tangente de alfa, es decir, reemplazamos de acá, más la altura del instrumento menos la altura del hilo medio. Entonces, si trabajamos un poquito algebraicamente esta expresión, k por h por el coseno de alfa, la tangente de alfa la presentamos como seno sobre coseno, con lo cual nos queda coseno de alfa por el seno de alfa, más la altura del instrumento menos la altura del hilo medio, y como sabemos que el coseno de alfa por el seno de alfa es igual a un medio del seno de 2 alfa, obtenemos que el desnivel es igual a k por h, que es la distancia entre los hilos, por un medio por el seno de 2 alfa más la altura del instrumento menos la altura del hilo medio. ¿Sí? Esto parece un poco arbitrario, digamos, tomar o hacer este trabajo algebraico para llevar la expresión a esta forma, pero tiene su explicación práctica. Estas fórmulas se desarrollaron hace mucho tiempo, donde la realización de cálculos matemáticos era bastante compleja, y entonces tratar de simplificar las expresiones era muy beneficioso a la hora de resolver las tareas de cálculo, ¿sí? Y ahora entonces vamos a ver un poquito cómo se relaciona esto con el tema de cálculo. Pero antes que eso, redondeando, lo que tenemos es la metodología para determinar la distancia y el desnivel utilizando un método de relevamiento indirecto, visualizando una regla, digamos, ubicada en el punto en el cual queremos obtener la distancia y la altura, ¿sí? Entonces, este tipo de procedimiento va a estar afectado de errores, ¿no?, como todas las determinaciones topográficas, que va a depender del instrumental que se utilice, de las características de las técnicas, principalmente, pero podemos decir, o hacer una síntesis, de que la precisión que se obtiene en la medida de una distancia estadimétrica va a depender, en un principio, del estacionamiento del equipo y de las características de la mira que estemos utilizando, pero el principio estadimétrico principalmente tiene ciertos errores que están relacionados con, por ejemplo, el error por el valor erróneo de la constante K del instrumento. Nosotros podemos usar una constante predeterminada, o podemos hacer un análisis del valor de la constante y poder tener el valor preciso, exacto, para cada instrumento en particular, pero es un método, es una fuente una variable que puede introducir error en las determinaciones de las distancias, error por mala apreciación de las lecturas, error por paralaje en el retículo, en la visualización dentro del instrumento, error por falta de verticalidad de la mira, error por refracción, curvatura, que tiene que ver con cuestiones más atmosféricas, error por falta de paralelismo entre la línea de colimación y la directriz del nivel, que tiene que ver con
la calibración del instrumento, al igual que el error de índice de círculo vertical, que tiene que ver con la precisión con que está, digamos, regulado o calibrado con respecto al plano de nivelación, la mira o la determinación del ángulo vertical del instrumento, ¿sí? Para detalles de todos estos tipos de errores, las fuentes y las formas de manejarlos, pueden recurrir a la bibliografía también que les mencioné al inicio, y poder tener más precisiones sobre cada uno de estos temas en particular. Bueno, finalmente entonces, utilizando los métodos estadimétricos que visualizamos o que desarrollamos anteriormente, llegamos a una etapa de cálculo, ¿no? Una vez que se realizaron las determinaciones, hay que aplicar esas fórmulas para poder obtener las distancias reducidas y los desniveles, ¿bien? Entonces, como les decía anteriormente, estos métodos son métodos muy tradicionales, que tienen muchísimos años. Se fueron desarrollando y fueron evolucionando con el correr del tiempo. Entonces, son métodos que se utilizaban a fines del 1800, donde la realización de cálculos trigonométricos era bastante complicada y dificultosa por la tecnología que había en ese momento. Entonces, para simplificar los cálculos de distancias horizontales y desniveles, en el trabajo de campo se recurría tradicionalmente a lo que se llamaban tablas taquimétricas, en particular tablas taquimétricas de Jordan, como la que están viendo en la diapositiva, que permitían calcular la distancia, o nos entregaban la distancia corregida y el desnivel para distintas distancias de forma aproximada, en la cual uno tenía que hacer interpolaciones para determinar todos los valores posibles. Bueno, tenían una cierta resolución, entre 10 y 250 metros, ángulos verticales que iban entre 0 y 30 grados, y lo que permitían era realizar estas reducciones, digamos, de forma práctica, mucho más ágil que realizar cálculos, porque no se disponía de los métodos tecnológicos necesarios, ¿no? Se requería, por ejemplo, una regla de cálculo o algún mecanismo mucho más complejo. Entonces, lo que se hacía era trabajar con una distancia inclinada, digamos, que se reducía. Fíjense que la tabla maneja las mismas expresiones que veíamos anteriormente, a las cuales llegamos, que era 1/2 por el seno de 2 alfa, ¿sí? Si recuerdan, y que justifica un poco el porqué de la expresión que se trabaja algebraicamente para llegar a ese valor. Y entonces, para calcular la tabla ingresando esa distancia y ingresando también el ángulo de elevación alfa, lo que permitía era calcular la distancia corregida, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos viendo una situación en la cual tenemos una distancia de 96 metros inclinada, un ángulo de elevación de 11 grados 15 minutos, por ejemplo, y estos serían los valores posibles para la distancia reducida, como supongamos que, no sé si se alcanza a ver en la diapositiva, tenemos entre 11 grados y 11 grados 30 minutos, el 15 es al medio, habría que interpolar y obtener el valor intermedio, ¿sí? Y eso sería para la distancia reducida. Y para el desnivel también entramos por el ángulo acá, 11, ¿no? Con esta tabla de doble entrada, 11 grados y 15 minutos, y obtenemos el desnivel, digamos, utilizando la tabla. Es decir, esta tabla lo que hace nos resuelve este cálculo que hoy en día nos resulta muy sencillo de interpretar, pero imaginen esto, en el año fines de 1800, 1900, era mucho más complicado poder calcular. Hoy en día existen calculadoras de bolsillo que permiten hacer esto de forma mucho más sencilla, y tenemos la posibilidad de calcular funciones trigonométricas, senos, cosenos, en un instante, y realizar cualquier tipo de operaciones aritmétricas como que se conocen, ¿no? Entonces, esto disminuye muchísimo el tiempo y ya han perdido un poco, totalmente en realidad, el uso práctico hoy de las tablas, ¿no? Pero es importante entenderlas, como les digo, para ir analizando la evolución y saber de dónde vienen, digamos, los procedimientos y los procesos que se utilizaban o que se utilizan hoy en día en función de sus orígenes y de los motivos que les dieron lugar. Entonces, eso se puede resolver de forma mucho más sencilla calculando directamente las distancias reducidas y los desniveles con las fórmulas que obtuvimos anteriormente.
Aparte de esto, de poderlo calcular de forma manual, tenemos la posibilidad de calcularlo cuando los puntos que nosotros relevamos son de gran cantidad, son muchos puntos. Es bastante tedioso el cálculo manual, punto por punto. Entonces, hoy en día lo que se utilizan las planillas, son las planillas de cálculo, que permiten resolver esto de cálculos repetitivos de forma muy, muy fácil, muy rápida, muy eficiente, utilizando una computadora y hojas de cálculo, planillas de cálculo, permiten calcular de forma muy rápida las coordenadas, los desniveles y las distancias reducidas de forma muy rápida, ¿no? Entonces, esto aparte de permitir el cálculo rápido, lo que permite es hacer impresión de las tablas o utilizarlas en otros tipos de herramientas que permiten incluso la graficación directa o la generación de planos en forma directa desde la computadora, ¿sí? Entonces, el procedimiento actual para el cálculo ya no es utilizando tablas, ni siquiera es el cálculo manual. El procedimiento recomendado más productivo hoy es el uso de planillas de cálculo, como por ejemplo Excel, para calcular las reducciones y los desniveles. Esta evolución, digamos, en el proceso de cálculo también derivó en cambios en las planillas, ¿sí?, que se utilizaban para el relevamiento y para calcular los resultados. Acá vemos en la primera parte de la diapositiva a la izquierda una planilla tradicional para el cálculo manual, ¿sí?, donde se iban cargando los datos de campo y resolviendo las distintas etapas de cálculo, ya sea de forma analítica o con tablas, y se obtenía la cota, la altura del punto, el desnivel, ¿sí?, todos los pasos intermedios que se iban calculando en forma manual. Y acá vemos una planilla actual, digamos, basada en software, por ejemplo, un software de planilla de cálculo como Excel, que permite, cargando solamente los datos de entrada, los algoritmos internos definidos permiten calcular los desniveles y las distancias en forma directa. ¿Bien? Bueno. Conociendo entonces ya un poco la teoría de los métodos que vamos a utilizar, el método estadimétrico para la determinación de las distancias, vamos a ver cómo sería entonces y qué instrumentos vamos a necesitar para realizar un relevamiento taquimétrico, ¿no?, utilizando, bueno, principalmente el método estadimétrico. En instrumental que requerimos llevar a campo para realizar este tipo de relevamiento puede ser un nivel o puede ser un teodolito en un principio. Para realizar mediciones estadimétricas en terreno llano es posible utilizar un nivel. La condición de perpendicularidad entre la visual y el eje de colimación, entre la mira, perdón, y el eje de colimación se cumple directamente por las características del nivel. Como les digo, es principalmente útil para terrenos llanos, ¿no?, donde existe muy poco desnivel. Cuando tenemos terreno quebrado y resulta dificultoso poner la mira perpendicular al eje de colimación, lo que vamos a hacer es utilizar una visual inclinada, ¿sí?, prefiriendo mantener la mira vertical, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es calcular método estadimétrico usando teodolitos, donde vamos a poder determinar el ángulo de elevación alfa que habíamos visto conceptualmente en las diapositivas anteriores. Entonces, para el relevamiento necesitamos el instrumento óptico-mecánico, en este caso, la regla, la mira para realizar las determinaciones de la distancia estadimétrica, y bueno, las planillas para tomar los datos o anotar los datos de relevamiento. Con esto lo que vamos a poder obtener es las coordenadas de los puntos incógnitas que nosotros necesitemos relevar a partir de su determinación de la posición plana y la altura de cada uno de esos puntos, ¿sí? La determinación de las coordenadas planas, ¿no?, como dijimos inicialmente, la taquimetría lo que resuelve es la ubicación de los puntos en 3 dimensiones, es decir, la ubicación de las coordenadas planas y la cota de un punto. Entonces, para
determinar la ubicación de un punto, lo que necesitamos es, a partir de un punto de estación, de coordenadas conocidas, por la aplicación de las expresiones de la distancia que vimos anteriormente, determinamos la distancia desde la estación, y también necesitamos determinar las direcciones, ¿no? Una dirección con respecto a una dirección fija, que vamos a tomar como origen, como dirección de referencia, y entonces lo que vamos a hacer es determinaciones del ángulo, del círculo horizontal, el ángulo azimutal, del instrumento, para poder obtener las coordenadas polares de cada uno de los puntos que nos interese relevar. ¿Bien? Entonces obtenemos la planimetría y la altimetría por el método estadimétrico. Entonces, a través de la determinación de ángulos y distancia, vamos a definir la posición tridimensional de cada uno de los puntos de interés. ¿Sí? Acá vemos, forma esquemática, como nosotros, partiendo de un punto de referencia y queriendo obtener las coordenadas tridimensionales de un punto A determinado, tenemos que hacer las determinaciones de un ángulo, ¿sí?, con respecto a una dirección de referencia, y un ángulo horizontal, un ángulo vertical, y eso nos va a permitir calcular las coordenadas tridimensionales y hacer la lectura estadimétrica para obtener la distancia. ¿Bien? Eso nos va a permitir obtener la ubicación tridimensional del punto, ¿no?, la posición X e Y, o plana, y la situación altimétrica, la cota, la posición Z. ¿Cómo se trabaja entonces para la determinación en campo de este tipo de relevamientos? Bueno, se hace estación, por ejemplo, en un punto determinado, como que tenemos acá en pantalla, que es la estación 1, y bisectamos dos puntos, por ejemplo, un punto A y un punto B, que son de coordenadas planas conocidas, ¿sí? Y luego podemos bisectar un tercer punto, o puede ser alguno de los anteriores, que llamamos PF, para determinar la cota, ¿sí?, de la estación. Luego, con las distancias de A y las distancias de B, lo que se determinaron con el instrumento, se ubica la estación 1. Luego, lo que vamos a hacer es todas las lecturas de todos los puntos de interés que necesitemos relevar, las lecturas necesarias para el cálculo de las coordenadas planas y la cota, y también vamos a hacer la determinación de la ubicación de un punto que va a servir de estación siguiente si el relevamiento requiere que sean varias estaciones, o la utilización de lo que se llaman puntos de paso para poder hacer la orientación y la estación puesta en estación del segundo punto de observación, ¿sí? Y así el relevamiento se va produciendo, se va, digamos, trasladando, digamos, a través de todo el área de interés, ¿sí? Desde cada una de las estaciones se realiza la observación de ángulos, horizontales, verticales y distancias, y luego se hace la representación de estos datos en el plano. Este procedimiento que se está visualizando acá es un procedimiento que está basado, tradicional, que está basado en la determinación gráfica de la ubicación de las estaciones y de los puntos de interés. Hoy en día se puede trabajar de manera analítica y utilizando los ángulos, las distancias, se pueden calcular las coordenadas directamente y hacer una representación por coordenadas, es mucho más sencillo, utilizando, por ejemplo, software CAD, de diseño asistido por computadora, como por ejemplo AutoCAD, que permiten calcular estas direcciones y estas distancias o realizar estas construcciones geométricas de forma mucho más ágil, más eficiente, incluso mucho más precisa que trazando estas direcciones con un transportador, por ejemplo, y las distancias con un escalímetro, como se hacían tradicionalmente, ¿sí? Pero bueno, conceptualmente lo que tenemos acá es que obtenemos ángulos, distancias, y con eso construimos el plano de nuestro relevamiento. Eso es utilizando métodos tradicionales, ¿no? Los métodos que utilizaban instrumentos óptico-mecánicos, como el teodolito, como el nivel. Hoy en día existen otro tipo de instrumentos, o en realidad existieron otro tipo de instrumentos intermedios, digamos, a lo que hoy en día se utilizan de forma más común, que son los taquímetros que utilizan métodos
electrónicos para la determinación de los ángulos y de las distancias, ¿sí? Los instrumentos que se utilizaron y que todavía se siguen utilizando, pero no son tan frecuentes, digamos, son el teodolito electrónico y los distanciómetros. El teodolito electrónico posee las características similares a los mecánicos, pero lo que hace es realizar la lectura de los círculos verticales y horizontales utilizando métodos electrónicos, ¿sí? Y aparte de eso tiene la posibilidad de medir la inclinación del instrumento, lo cual permite realizar correcciones y brindar resultados más precisos. Aparte de eso, el teodolito electrónico tiene la particularidad de mostrar el resultado en una pantalla, lo cual es mucho más rápido, mucho más eficiente y minimiza los errores de lectura de los ángulos tanto horizontales como verticales. Y aparte de eso, permite guardar las lecturas angulares en formato digital, ¿sí? En lo que se llamaban libretas electrónicas, que permite después ser descargados en una computadora o utilizados en forma posterior. Y estos instrumentos también constaban de un distanciómetro electrónico que permitía determinar, o que permite determinar la distancia entre el instrumento y un prisma, que es una mira reflectora, utilizando métodos electrónicos, que consiste en la emisión de una electromagnética, su reflexión en un prisma y el posterior análisis de esta onda para determinar la distancia. Entonces, utilizando teodolito y distanciómetro electrónico, lo que obtenemos es las mismas determinaciones de ángulos y distancias que teníamos con los otros métodos, pero de forma electrónica, mucho más sencilla, no hay que realizar cálculos para obtenerlos, y los vemos en forma directa, y aparte se pueden almacenar en memorias internas dentro del instrumento. Finalmente, llegamos a los instrumentos que actualmente se utilizan, que son lo que denominamos estaciones totales, con las cuales es posible realizar levantamientos taquimétricos de forma mucho más eficiente, mucho más productiva. Y estas estaciones totales en realidad no son más que teodolitos, taquímetros, autorreductores electrónicos, es decir, tienen todo lo que veíamos anteriormente, pero lo hace en forma interna, en forma automática, miden las distancias, miden ángulos con mucha precisión, y todo lo procesa en forma digital, ¿no? Lo almacena, y aparte tiene la capacidad de procesar, a través de una computadora interna, estas distancias, calcular las coordenadas, alturas, ¿sí? Solamente con apretar un botón y darle la indicación de que lo haga. Entonces, se puede dar órdenes para que registre los valores de la medición, para que se realicen cálculos y se pueden realizar vínculos entre las distintas estaciones, ¿sí? El instrumento es similar al que ven en pantalla y consta entonces de un instrumento óptico para realizar visuales a una mira, que en general es una mira prismática, que permite determinar la distancia y las distancias y ángulos horizontales y verticales. Internamente realiza todos los cálculos, ¿sí? Bueno, entonces, este instrumento lo que permite es la obtención de coordenadas, que es fundamental y una diferencia sustancial con respecto a todos los otros métodos. En forma directa, en el instrumento ya podemos obtener las coordenadas de un punto, no hay que hacer ningún cálculo externo. Directamente en la pantalla del instrumento ya se pueden ver las coordenadas con respecto a un sistema de referencia estándar, oficial, o un sistema arbitrario. Bueno, para obtener estas coordenadas, el instrumento lo que hace es realiza lecturas, cálculos, y utiliza todos los datos que le suministra el operador para vincularse y posicionarse en un punto de referencia y obtener los puntos de interés en el campo. Entonces, las lecturas se obtienen son coordenadas, ángulos verticales, ángulos horizontales, distancias, todo está disponible luego para el operador. Aparte de eso, bueno, tiene la posibilidad de cargar información como códigos donde se definen qué tipo de puntos se está observando, se pueden hacer correcciones referentes a la atmósfera, presión, temperatura, y obtener resultados más precisos. Bueno, y finalmente, lo que vamos a comentar es la confección de planos, que tiene que ver con qué hacemos con los resultados de un relevamiento altimétrico utilizando taquimetría. Es decir, ¿a dónde va a parar toda esta información?
¿sí? Bueno, una de las posibilidades de resultados del relevamiento es la confección de cartografía de puntos acotados, un plano de puntos acotados. Es una representación gráfica planialtimétrica del terreno y tiene la característica de definir o representar puntos discretos con la indicación precisa de la cota de cada uno de esos puntos. Es decir, la representación gráfica de la situación planimétrica y una representación explícita numérica de la cota o de la altura de cada uno de esos puntos. A partir de estos planos de puntos acotados, lo que se pueden construir son planos de curvas de nivel, que, bueno, como sabemos, la representación en la curva de nivel es la representación gráfica que tiene mayor aprovechamiento técnico en ingeniería, y bueno, y brinda mucha precisión para los trabajos topográficos. Bueno, definimos como curva de nivel el lugar geométrico de estos puntos del terreno que tienen la misma cota, bueno, y que se supone que se intersectan mediante planos, ¿no? Horizontales equidistantes. Este tipo de representación es de mucha utilidad, tiene grandes aplicaciones para la determinación de productos derivados, como por ejemplo mapas de pendientes, el cálculo de perfiles, determinaciones de cuencas, cálculos de volúmenes, etc. Todo este conjunto de curvas de nivel se realizan a partir de la interpolación de los puntos relevados, por ejemplo, utilizando los métodos taquimétricos, ¿no? A partir del plano de puntos acotados, hay distintas técnicas, distintas metodologías para obtener estas curvas de nivel, y con estas curvas de nivel luego es posible obtener o realizar cálculos y obtener productos de valor agregado. Bueno, finalmente vamos a hacer algunos pequeños comentarios como un resumen o conclusiones. Resumiendo, digamos, todo lo que desarrollamos, principalmente desarrollamos la técnica de taquimetría para la determinación de la posición tridimensional de puntos en el terreno, para la construcción de cartografía. Vimos dos posibilidades, principalmente para lo que es la taquimetría numérica, utilizando instrumentos óptico-mecánicos, como teodolitos o niveles, que nos permitían determinar ángulos y distancias por el método estadimétrico, y los instrumentos electrónicos que nos permitían obtener ángulos y distancias y coordenadas utilizando instrumentos óptico-electrónicos y por el procesamiento de datos, pero siempre lo que llegábamos era a la posición de puntos en el espacio, que nos permitían elaborar mapas, cartografía topográfica, curvas de nivel para uso en tareas de ingeniería. Como aclaración o como, digamos, cierre de la exposición, lo que quería comentarles era la situación actual, digamos, de los trabajos de topografía con respecto a estas técnicas de taquimetría. Nosotros vimos el desarrollo histórico, o la evolución histórica de los métodos y los instrumentos que se utilizaban. Si ustedes van a libros como el Müller, por ejemplo, que yo les mencionaba al inicio de la clase, van a ver que estos libros desarrollan con muchísimo detalle un montón de principios y de situaciones que se daban utilizando los instrumentos que había en la época. Hoy en día ya los trabajos de taquimetría ni siquiera se hacen con teodolito, porque los costos y la productividad que brindan las estaciones totales lo hacen mucho más beneficiosos. Pero incluso existen otras técnicas también para la determinación de estos puntos planialtimétricos, como son las técnicas satelitales, ¿sí? Como las técnicas de GNSS, pero cada técnica en particular y cada tipo de instrumental brinda ventajas y desventajas, y es importante entender cuáles son las características de cada método y en relación a cada una de las situaciones que se van a encarar para saber cuál instrumental y técnica elegir.
Cuando nosotros tenemos que relevar muchos detalles con relativamente buena precisión y realizar planos de escala grande en realidad, lo que nosotros vamos a requerir es un instrumento que tenga una precisión elevada. Entonces, las técnicas de taquimetría, por ejemplo, utilizando estación total, son fundamentales y hoy en día son las que más se siguen utilizando, ¿sí? Las otras técnicas, quizá que existen, como las de aerofotogrametría o como las de GPS, suelen ser más productivas, pero muchas veces no se tiene, no se llega a las precisiones que uno requiere, digamos, y es importante entender las necesidades de cada uno de los trabajos y tratar de determinar cuál es el método o la técnica que mejor se ajusta para lograr mayor productividad y mejor eficiencia en el trabajo. Bueno, siendo así, terminamos con la exposición de este tema. Disculpen la velocidad, realmente no estaba al tanto bien del tiempo con que venía desarrollando todos los contenidos, pero bueno, plantear un espacio para dudas, consultas, si quedó algo por aclarar, pueden también consultar o plantear dudas en la dirección de correo que ven en pantalla. Muchas gracias y eso es todo.